Urgente, generando novedades minuto a minuto. Está Claudio Jacqueline para hacer el análisis y aportar información sobre el devenir de los hechos que terminaron con estas medidas económicas pergeñadas el fin de semana. Luciana, tal cual. La política entró, y el gobierno sobre todo, en el modo minuto a minuto, tipo rating. Tanto es así que esta medida que se conoció ayer, un domingo, cosa que, como vos sabés, si algo no quería Macri era que de viernes a las 6 de la tarde al lunes a las 8 de la mañana se hiciera absolutamente nada de gobierno. Bueno, la crisis pudo más. Y pudo más, tanto que esta medida se empezó a tomar, casi te diría, apenas se abrieron los mercados, el jueves pasado, cuando se vio que la idea de reestructurar la deuda no había caído tan bien y no había conseguido llevar la tranquilidad que había pensado el gobierno que podía llevar. Se evaluó 48 horas monitoreo, pusieron los escáneres y ahí vieron que no estaba dando resultado, no estaba evolucionando. Eso en el sentido de que aumentaba el dólar, subía el dólar y subía el riesgo país. Exactamente. Claramente los mercados habían dicho, mucho no nos gusta esto. Argentina, se habló de default selectivo, se habló, apareció la nota de Alberto Fernández diciendo que se estaba en una especie de default encubierto. Y esto empezó a dar una dinámica mucho más acelerada de los acontecimientos y mucho más negativa. Finalmente se llegó a que un domingo, casi aprovechando una especie de feriado bancario, doble, porque hoy es feriado en Estados Unidos, porque es el Labor Day, y entonces tampoco iba a haber reacción inmediata respecto de acciones y bonos argentinos en Estados Unidos. Eso se contempló, que darle a Estados Unidos, los mercados de Estados Unidos un día más para ver qué está pasando en Argentina. Exactamente, exactamente. Las dos cosas se contemplaron y la urgencia. Ahora, una vez que se tomó esto, siguió el minuto a minuto. Tanto es así que esta mañana, a las 9 de la mañana, en el gobierno se evaluaba. Primero, ver cómo repercutían estas medidas. Segundo, si era conveniente que hubiera un mensaje presidencial, cosa que muchos ayer reclamaban, que ante una medida como esta, que es exactamente la contraria a la idea que tenía el gobierno de qué hacer con el mercado de cambios, tanto es así que desde los orígenes, cuando se libera el mercado cambiario y se arregla con los fondos buitres, una de las cosas que se planteaba hacia adentro y discusiones muy fuertes que hubo, por ejemplo, uno de los economistas preferidos de Macri, que era Melconian, diciendo hay que desdoblar el mercado cambiario. Macri se opuso tenazmente, no quería saber nada, quería un mercado libre de cambio. Finalmente, parábola 360 grados, volvimos al punto de partida, hace 4 años, volvemos a tener control de cambio y esta mañana se pensaba, bueno, ¿qué hacemos? Mucha gente reclama una explicación. Que no alcanzaba con la presencia del ministro Hernán Lacunza ayer en programas de televisión por la noche. Bueno, se evaluó, pero se consideraba que algo un poquito más formal y de parte del presidente transmitiendo algo podría llegar a ser necesario. Finalmente, como al final el dólar arrancó arriba pero empezó a retroceder, por ahora eso está stand-by, también viendo cómo evoluciona y qué necesidad hay si es que aparezca el presidente o no. Descartada la cadena nacional. Absolutamente, no sirve para nada, es algo viejo, da imágenes, digo, alguien hoy muy cercano al presidente decía, si ayer, como muchos pedían, que el presidente apareciera en una cadena nacional en el entretiempo del superclásico River Boca, lo único que hubiéramos generado, decían en el gobierno, es mucho más pánico. Probable o no, no lo sabemos. O irritación. No lo sabemos. Lo cierto es que esa es una de las medidas. Claudio, una pregunta sobre esa decisión de que el presidente no saliera hoy finalmente a ponerle el sello oficial a esas medidas. Hasta ahora. Hasta ahora, como esto es minuto a minuto. Exactamente. Por el momento no ha salido. Tiene que ver un análisis también de la imagen negativa y cómo están los niveles de imagen negativa hoy del presidente Mauricio Macri en esta ecuación. Sin duda, se evalúa si devaluará más aún la imagen del presidente, salir o no, si la imagen del presidente alcanza para llevar tranquilidad o una reacción más negativa todavía, termina licuando mucho más el poder que va perdiendo en cada una de estas crisis y entonces esto es parte de la evaluación que se hace. Por ahora, como el mercado reaccionó favorablemente y como decíamos antes, no tenemos un termómetro clave, que es lo que pase en Estados Unidos con los bonos y las acciones argentinas, por ahora se espera para no hacerlo. Y otra evidencia del minuto a minuto es que hoy se decidió
no cumplir con la idea que tenían inicial hasta ayer. Hasta ayer con precisión te lo voy a decir, 21:15, la decisión de que hoy se enviaba al Senado el proyecto de ley de reestructuración de deuda era un hecho. Esta mañana empezaron las reuniones y empezaron a evaluar si era conveniente, si estaban los números, si iban a tener consenso, si no iban a tener consenso, como la idea es que eso muestre que la política argentina está de acuerdo cooperando y de acuerdo con algunas medidas para dar una señal hacia afuera. No estaban los números y consideraron que, dado que la urgencia no era tan extrema, porque el dólar en las casas de cambio y en los bancos había reaccionado bastante favorablemente, entonces se decidió, bueno, tratemos de trabajar más, no enviemos ya el paquete, busquemos este tiempo para ver si esa medida, ese proyecto de ley, porque de hecho el peronismo le dijo, en principio sí, pero queremos ver qué es lo que hay adentro. Esta idea de avanzar con un proyecto de ley tan crítico, en un momento tan urgente, sin haber consensuado primero y tener una idea de los números que la oposición podría aportar en el Congreso, ¿tuvo que ver con una estrategia de intentar de alguna manera marcarle la cancha a la oposición o fue una necesidad que marcó la urgencia puramente? En realidad fue forzar la situación. Más que marcar la cancha, forzar la situación. Y llevarlos un poco de hecho ante la emergencia a, bueno, acompañen en esto. En definitiva, ustedes, es lo que dice el gobierno, a la oposición, ustedes lo que pedían era que se reestructurara la deuda. Por lo tanto, nos hacemos cargo, somos el primer, este es un dato, somos el primer gobierno que defoltea una deuda que tomó. O sea, este es un dato histórico, nunca ha pasado. Por lo tanto, tiene un costo enorme y el gobierno entendía que, habiendo asumido ese costo, entonces estaba habilitado de alguna manera para poder llevar ese proyecto al Congreso y que el Congreso se lo habilitara. Pero lo lógico hubiera sido que pusiera esa carta sobre la mesa a ver qué ponía el otro lado, no qué ponía la oposición sobre la mesa. Lo que pasó es que, como decíamos al principio, la urgencia fue mucho más de la que nadie imaginó cuando el jueves la reacción de los mercados fue muy mala, con un riesgo país que terminó llegando a casi 2.500 puntos y un dólar a 61. Eso hizo, y además habiendo perdido reservas por más de 1.300 millones de dólares, eso hizo que hubiera que tomar una nueva medida, ni siquiera tiempo para conversar en el entretiempo de qué se hacía con ese proyecto de ley, y un proyecto de ley que ni siquiera estaba terminado, porque ayer el ministro Lacunza estaba terminando de hacer ese proyecto de ley. No estaba hecho. Ahora, por consejo de, particularmente, quienes están y quienes van a ser los responsables de llevar adelante en el Congreso, Federico Pinedo en el Senado, Emilio Monzó en Diputados, que son los que tienen que ponerle el cuerpo y convencer a sus pares, bueno, dijeron, empecemos a pasar por la mesa de cada uno este proyecto, ver qué repercusión hay, ver qué cuestionamientos le hacen, ver qué nos piden y a partir de eso saber cuáles van a ser las reacciones, qué número pueden contar, porque obviamente si no cuentan con la aprobación de la oposición es una catástrofe para el gobierno. Y eso es lo que quieren demostrar hacia afuera. Para el gobierno y para todos, ¿no? Definitivamente. Entonces, hoy pararon. Y como ves, van avances y retrocesos permanentes según lo que estén mostrando las pizarras de la City, lo que pase en Nueva York y lo que digan todos los gobiernos extranjeros que también están mirando a la Argentina en esta situación tan compleja. Bueno, seguiremos viendo entonces la Argentina minuto a minuto. Muchísimas gracias, Claudio Yaquelini, por este análisis. Vamos ahora a escuchar las palabras del ministro